Buen día, jóvenes. Hoy nos toca analizar un tema muy interesante y muy actual, por cierto, de que el Estado debe de garantizar los servicios de salud y educación y provea las condiciones para vivir en paz y desarrollarnos libremente. Antes que otra cosa, hay que recordar que tenemos una situación en la que es un compromiso de todos el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia, ya lo saben, el gel antibacterial y para también comentar eso dentro de nuestro tema, comencemos entonces. La educación, como la conocemos, surge a partir de una de las primeras revoluciones sociales. En 1910 inicia una revolución, tenemos que cambiar las cosas. Y en 1917 todos los ideales de la revolución se conjuntan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo tercero constitucional nos establece, como nos dice en la imagen, que toda persona tiene derecho a la educación y corresponde al Estado la rectoría de éste. La educación que imparte el gobierno será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La obligación de impartir la educación del gobierno es un compromiso tanto del Estado, de los maestros, los padres de familia y también ustedes como alumnos. Este compromiso entonces tiene que llevar algunos principios. Debe de ser para todos en condiciones de igualdad. Debe ser inclusiva, lo estamos comentando. Nadie se puede quedar afuera, nadie atrás. Debe ser gratuita y debe de estar separado de todos los credos religiosos. Debe de ser laica. Ya tenemos entonces el principio, pero ¿qué ocurre? Resulta que tenemos la institución, una constitución que lo prevé, pero ¿quién se va a hacer cargo? En 1921, el general Álvaro Obregón ordena la creación de la Secretaría de Educación Pública y le pide a un intelectual mexicano muy importante, que es José Vasconcelos. José Vasconcelos es un estudioso de la educación, junto con muchas personas, va a buscar precisamente que esta educación tenga a bien cumplir con muchas de las obligaciones que podría tener. Vamos a primero impulsar la educación de la sociedad en su conjunto. Todos estamos incluidos. Debemos tener un profundo sentido nacionalista y una convicción de que vamos a transformar a la sociedad. Entonces, como decíamos, se crean las escuelas. Hace 100 años incluso, las mujeres iban a un salón de clases, los hombres a otra escuela. También para que lo importante de la educación tenga repercusiones, hay que explorar nuestro pasado indígena, reconocer esa característica de nosotros. Como lo decía Carlos Fuentes, los mexicanos somos mestizos. Nuestro pasado indígena es muy importante, nuestro pasado español se fusionaron y es el resultado de lo que tenemos al día de hoy. Así que entonces hay que reconocer una lucha de clases, pero también hay que exaltar la importancia de las clases trabajadoras. Las clases trabajadoras son las que nos van a generar el movimiento y el crecimiento de nuestro país. También decían que vamos a establecer algunas críticas al poder. Una crítica es hacer saber que algo está mal y que puede mejorar. Eso es una crítica. Y hay que empezar con los individuos a valorarlos por ellos mismos. ¿Qué ocurre entonces? Que se crean instituciones, muchas instituciones, escuelas por todos lados. Escuelas, decíamos, primero para niños. Se van a crear bibliotecas. Algo importante de las bibliotecas es que primero estaban consideradas un lugar reservado para un grupo élite. Solamente un grupo de personas podía acceder a ellas. Y pues lamentablemente eso no contribuía mucho a lo que viene siendo la difusión cultural. ¿Qué ocurre? Entonces, vamos a tener bibliotecas por todos lados. Los libros tienen que estar al alcance de los alumnos para que puedan desarrollar la educación. Así que es una herramienta.
Al día de hoy ustedes tienen celulares, tabletas, televisión, computadoras, todos los elementos para poder estudiar. Hace 100 años no se tenían. Así que entonces necesitábamos el invento de Gutenberg, los libros. Y estos libros son muy importantes porque es una gran información que nos permite precisamente acceder en cualquier momento a la información. ¿Qué ocurre después? El presidente Plutarco Elías Calles va a cambiar el sistema educativo. Primero se creó la educación primaria, se extiende en otros 3 años el periodo escolar y ahora se crea lo que es la secundaria. Con esto ya son 9 años de educación básica y lo que tenemos como educación obligatoria, aquí es donde vamos a ver las situaciones posteriores que van a mejorar y que al día de hoy es como se lleva más o menos el proceso educativo. Después, Lázaro Cárdenas, algo muy importante, va a introducir la educación socialista. La educación socialista va a desarrollar una difusión cultural masiva, o sea, escuelas en todos los rincones del país. Pero también hay una situación. Esta educación socialista va a molestar a algunos sectores conservadores de la sociedad. ¿Qué pasa aquí? Pues como decíamos, las escuelas eran solamente para niños o eran para niñas y muchas mamás se manifestaron, por ejemplo, en contra del gobierno porque había la difusión de la educación sexual. ¿Cuál era la educación sexual? Conocer el cuerpo humano, cuáles son las situaciones de la reproducción y todo lo demás. ¿Qué pasa? Pues que esto está cambiando, que la escuela incluso ahora va a ser para los dos, para niñas y para niños. Otra de las ventajas del general Cárdenas fue la creación del Instituto Politécnico Nacional. Algo muy importante, si tu padre era un obrero, si era un campesino, si eran de escasos recursos, no podías acceder a la educación superior. Aun cuando existía la UNAM y algunas otras instituciones, era muy caro y no había dinero suficiente para poder desarrollar su actividad educativa. Así que entonces con esto se garantiza de que puedan acceder y que puedan titularse cualquier persona. Se van a crear escuelas normales en todo el país para continuar preparando a los maestros. Otra cosa muy importante, no solamente tenemos que considerar las escuelas, sino también que se creó en 1939 el Instituto Nacional de Antropología e Historia, precisamente para investigar, conservar, difundir, conocer el vasto patrimonio cultural de nuestro país. Este instituto, hasta en las calles podemos ver algunas imágenes en las construcciones. Ciudades, por ejemplo, como Puebla. Si alguien quiere construir o quiere restaurar algún edificio, debe de contar con un permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que los cambios que hagan, las modificaciones, vayan de acuerdo a la arquitectura del lugar y se preserve ese pasado histórico. Así que hay que conocerlo también. Tienen un museo y ese museo es muy interesante. Ahí tienen piezas, por ejemplo, el calendario solar azteca. Tenemos la Coyolxauhstli, todos esos tesoros, incluso también hasta Tlaloc. La pieza original de 45 toneladas está en ese museo. Es más, si tuvieran algún día la oportunidad de ir a un museo, yo les recomiendo que se vayan de excursión por lo menos 3 días. Les va a faltar tiempo para conocer todo el tesoro de información que se cuenta en un solo lugar en nuestro país. Es muy interesante. Otra cuestión que surgió a raíz de lo que decía Lázaro Cárdenas de la difusión cultural fue precisamente la fundación del Colegio de México. De 1936 a 1939, en España se dio lo que conocemos como la Guerra Civil Española. Con esa Guerra Civil Española, como en todos los conflictos, hubo muertos. Muchos niños se quedaron sin sus padres. El gobierno mexicano, a través del presidente, lo que hizo fue
traer a los jóvenes y se conoció como los niños de Morelia. Muchos adultos intelectuales que venían de España, precisamente con la Casa de México, este, la Casa de España en México, perdón, fundaron lo que es el Colegio de México. Y este Colegio de México también permitió la gran difusión cultural que tenemos al día de hoy y hay un gran desarrollo en la educación. Con estos tres elementos, por lo menos estamos cambiando lo que viene siendo la educación para todos. Luego, la masificación de la educación, veremos que la educación se va a masificar, tiene que llegar a todos los rincones del país. La escuela más apartada de nuestro territorio nacional es tan importante como las de las ciudades. Es más importante porque aquí llegaban muchos jóvenes después de horas de caminar, después de incluso sin tener la alimentación adecuada, buscan la manera de prepararse. Y eso nos va a ayudar demasiado. Pero cuando llegaban a la escuela pasaba algo muy importante. No traen material, no tienen más que una libreta. ¿Qué ocurrió? Pues que el presidente Adolfo López Mateos ordena la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Con estos libros de texto ya tenemos el material para poder tener una fuente de información más de lo que nos puede presentar un maestro. Si yo tengo alguna duda por la tarde, sacaba mi libro de texto, lo estás consultando, puedes leer, puedes hacer ejercicios y te ayuda a mejorar. Cuando éramos, bueno, a mí me tocó en el proceso de el estudiar la secundaria, todavía no teníamos los libros de texto para secundaria, solamente eran para primaria. Era un papel, le conocíamos como Revolución, papel muy amarillento, pero lo importante de eso era la información que contiene. Ya después, como les decía, íbamos teniendo el libro, lo tuvieron dos de mis hermanas, mi hermano, luego yo, luego mi hermana, y te dicen, no lo maltrates, haz los ejercicios en otra libreta, pero era herramienta. Al día de hoy, como les comento, empieza el ciclo escolar y ya nos están llegando los libros, nos llegan para todas las materias casi. Es muy importante esta difusión cultural. Recuerden, el libro de texto es lo que nos va a ayudar para continuar con nuestras actividades del salón de clase. Y ahorita el salón de clase es nuestra casa. Recuerden, siguiente fuente de información. No hay que menospreciarla. El problema en la situación educativa de nuestro país es que hay muchos estudiantes, muchos jóvenes. El Estado, como decía, debe de proveer la educación, pero no se da abasto. Así que entonces por eso surgen las escuelas privadas. Las escuelas privadas tienen que contribuir a la masificación de la educación, llegar a todos los sectores. Pero las escuelas particulares, como dice también la Constitución, podrán impartir educación en todos los tipos y sus modalidades, respetando un principio, cumplir con los planes y programas de estudio que desarrolló la Secretaría de Educación Pública. Si estudian en una escuela particular, en una pública, tienen la misma oportunidad y son los mismos conocimientos. Hay que aprovecharlo. El problema de la educación en nuestro país es la deserción escolar. No todos pueden asistir a la escuela. Y al no poder asistir a la escuela, o si asisten, es de manera intermitente y esa deserción escolar contribuye con el analfabetismo. Tenemos una situación que no sé si conocían, que es el analfabetismo funcional. ¿Qué es un analfabeta funcional? Una persona como cualquiera, que sabe leer, sabe escribir, pero cuando tiene que leer un texto pequeño, no lo comprende. Entonces a eso se les conoce como analfabetas funcionales. No puede hacer un análisis de un texto. Es por eso que nosotros vamos haciendo esos ejercicios de manera consecutiva en la escuela, que le conocemos como comprensión lectora. Leemos un texto, después el alumno nos lo tiene que ir explicando, vamos analizando si comprendió los personajes, los acontecimientos, cuál es la historia principal, y para eso, conocimiento para toda la vida.
Usted cuando quiera leer un manual para operar una computadora, una cámara o cualquier aparato, necesita conocer esto. Se lo entregan de manera escrita y usted debe desarrollar la comprensión lectora. Una de las realidades más complicadas de nuestro país es la educación piramidal. ¿Qué es esto de la educación piramidal? Que nosotros en nuestro país tenemos un 95% de alumnos en la escuela. Cuando llegan a la secundaria se reduce al 90%. Cuando llegan al bachillerato llega solamente el 45% de ellos y en nivel superior solamente el 21%. Fuente, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El INEGI del censo del 2020 nos da esta información. ¿Qué ocurre? Que también cuando llegaron al nivel superior, no todos se van a titular. Entonces se reduce el nivel educativo y como vemos, va formando una pirámide. Con la pandemia tenemos esta realidad. Nosotros les tenemos que dar clase por medio de la televisión, tenemos que hacer videoconferencias, tenemos que realizar videos, buscar alguna manera de que ustedes consideren la importancia de estos conocimientos. Nos sirve tanto a nosotros como a ustedes. El día de mañana, estas herramientas nos van a ayudar demasiado. Recuérdenlo, la educación incluso va a generar un beneficio económico. Si usted tiene menores estudios, sus ingresos cuando vaya a trabajar van a ser más reducidos. Así que considérenlo como una oportunidad, la herencia que nos están dejando sus padres. ¿Ok? Decíamos, ya pronto estaremos de regreso en nuestras clases y eso es una gran ventaja. En unos próximos días después de la vacunación vamos a poder realizar los estudios y vernos otra vez en el salón. Una situación que nos preocupa ahora es, por ejemplo, lo que nos pasó en 2017, un temblor. Destruyó muchas escuelas en el estado de Puebla. Otras no fueron destruidas, pero tuvieron que revisarse para que se pudieran restaurar, pudieran ser habilitadas y continuáramos en las clases. Al día de hoy vamos a tener que cambiar todo, los sistemas, vamos a tener un compromiso muy grande y para poder estar otra vez funcionando, nuestro país tiene 232,000 escuelas de educación básica. Estamos hablando que son casi 200,000 de gobierno y otras 34,000 privadas. Todo esto es la educación que vamos a tener que desarrollar y ese compromiso de verdad que vale mucho la pena. Y el problema que tenemos en nuestro país no se ha erradicado, que es el analfabetismo. El 4.7% de la población en nuestro país es analfabeta. Esta gráfica es bastante interesante porque vean, de 1970, que eran el 25% de 4 personas, una no sabía leer y escribir. Se fue reduciendo a 1990 12%, al 9% en el 2000 y al llegar al día de hoy es el 4.7%. No hemos logrado acabar con el analfabetismo y es muy complicado porque son principalmente adultos que dicen que toda su vida no tuvieron que estudiar, no saben leer, no saben escribir. Ya no lo consideran que vaya a haber una diferencia, pero el inconveniente mayor son muchos jóvenes que no pueden acceder a una escuela y al no poder estar en un salón de clases se van rezagando y eso les va a causar grandes carencias que en un futuro, como les comentaba, son problemas económicos. Así que continuemos con este compromiso educativo. Después de la Revolución Mexicana, México tuvo casi 10 años de una revolución. En Europa se tuvo la Primera Guerra Mundial y muchos países estaban destruidos, sus economías, sus ciudades, tenían muchos problemas. ¿Qué se tuvo que hacer? Cambiar las cosas y se crea el estado de bienestar. ¿Qué es esto del estado de bienestar?
un conjunto de programas encaminados a proporcionar a las clases trabajadoras de las grandes ciudades y de la población en general condiciones para satisfacer el derecho a la vida digna, por lo que se va a crear muchos derechos de seguridad social. ¿Cuáles son los logros que se van a tener, por ejemplo, en Europa? Jornadas de 8 horas, 40 horas a la semana. La seguridad social se va a garantizar el derecho humano. Este es el principio que dice, seguridad social, garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, protección de medios de subsistencia y servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Igual que con la educación. Tenemos un principio, se quieren hacer las cosas, pero necesitamos a alguien que sea el encargado, alguien que pueda prever los servicios. Se van entonces a crear nuevas instituciones de seguridad social. ¿Y cuáles serán esas nuevas instituciones? El Instituto Mexicano del Seguro Social. Se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social en el periodo del presidente Manuel Ávila Camacho. Se va a acordar entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Se van a acordar políticas, se van a crear instituciones que doten a la población de los servicios de seguridad social. Lo comentábamos hace un momento. Estos modelos se toman de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia. ¿Cuál es el objetivo del seguro social? Es un acuerdo, una coalición entre obreros y patrones para proteger los derechos laborales y asegurar su existencia, o sea, una relación laboral. Yo soy trabajador, me inscriben al Seguro Social, me van a pagar un salario justo y voy a tener una capacidad productiva. Voy a poder proveer a mi familia de educación, salud, vivienda. Todas esas necesidades se deben de garantizar con el ingreso que me dé mi patrón. Y eso me va a generar una tranquilidad familiar. ¿Qué ocurre con el seguro? Con el IMSS, el seguro social nos va a dar servicios de salud, servicios hospitalarios, servicios funerarios. Vamos a tener espacios culturales, por ejemplo, teatros, centros de entretenimiento como son los campos deportivos. Van a tener talleres para aprender algún arte, oficio o profesión que nos permita tener un mejor ingreso y hasta centros vacacionales. Todo eso hace el seguro social, pero tiene que hacer magia. ¿Por qué? Resulta que el seguro social en 1964 tenía a 6 millones de afiliados. Para 1970 se incrementa el 50% de ese número que teníamos. En 1990 tenemos a 39 millones y actualmente atiende a más de 80 millones de afiliados. ¿Cuál es esa situación de atender a 80 millones de afiliados? Algo muy complejo. ¿Por qué? Ellos nos atienden a una familia, pero esta familia está compuesta por un padre, una madre. Hace 60 años teníamos, por ejemplo, 5 o 7 hijos. ¿Qué ocurría? Es más, si le preguntamos a las abuelas cuántos hijos tenían, nos decían, no, pues yo solamente tuve 14 hijos, pero se me lograron 8. Tuve 12 hijos, pero se me lograron 7. La mortandad infantil iba siendo una situación cotidiana, así que entonces las familias eran muy grandes. Como lo decíamos, cuando surge el seguro social, van a atender a toda la familia. Vamos a asegurar a los 2 padres, a los 6 hijos y a veces hasta a los padres o a los suegros. Así que entonces ya tenemos a toda una familia con una sola cuota laboral. ¿Qué ocurre? Que eso es lo que le va a causar grandes carencias al instituto. Así que cuando vamos nosotros a solicitar una consulta y vemos una fila inmensa, recordemos que es un reto también poder atender a tantas personas, pero se busca hacerlo mejor. ¿Ok? Después de esto, también vemos
que no solamente se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino se tiene que crear la Secretaría de Salubridad y Asistencia para unificar el mando de los servicios de salud. Ya tenemos los derechos para estos trabajadores, pero hay otra cosa. Los trabajadores del gobierno no contaban con estas prestaciones, así que en 1959 el presidente Adolfo López Mateos crea el Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado. Se va a beneficiar a los servidores públicos y se les van a otorgar prestaciones de ley. Estas prestaciones de ley precisamente les van a permitir contar con estos servicios de seguridad. Necesitamos una consulta médica, asistimos ahí. No solamente será entonces el Seguro Social, el ISSSTE y el rector, que viene siendo la Secretaría de Salud. Ellos van a buscar que se masifique la educación, la salud, perdón. Pero a partir de 1970 van a empezar a crear muchos hospitales, se van a crear clínicas en todo el país. ¿Cuál es la finalidad de esto? Vamos a mejorar los servicios de salud con campañas de vacunación. Estas campañas de vacunación, estamos viendo en estos días una muy importante de una enfermedad casi desconocida para nosotros desde hace 2 años, al día de hoy nos ha transformado la vida, pero precisamente las campañas de vacunación no solamente es la influenza cada año, la triple y no sé cuántas vacunas les ponen a ustedes para evitar que tengan alguna enfermedad que les vaya a causar algún daño o incluso la muerte. Vamos a ver que se empiezan a tener muchas medicinas, por ejemplo, los antibióticos. ¿Qué hacen los antibióticos? Nos van a ayudar a salir rápido de una enfermedad. Pero llega el momento que tenemos tanto uso de antibióticos que estornuda uno, denle un antibiótico al niño. Tose, un antibiótico. ¿Se siente mal del estómago? Un antibiótico. ¿Qué ocurre entonces? Que los antibióticos tienen que regularse. Con estos medicamentos y con estas campañas de vacunación, encontramos que la esperanza de vida va a incrementar de 29 años en 1900 a 63 años en 1970. Al día de hoy, llegamos a cumplir hasta 75 años en promedio. Así que la esperanza de vida ha mejorado gracias a estas situaciones, pero también son muchos retos los que tiene hoy día los sistemas de salud. Por ejemplo, tenemos que considerar que el acceso a los servicios médicos ha sido desigual. Por ejemplo, en la Ciudad de México había hasta el año 2000 un médico por cada 294 personas y en Chiapas un médico por 1050 habitantes. Tenemos que no se les puede dotar de acceso a la salud a la mayoría de la población. Incluso algunos programas no llegan a las poblaciones más marginadas. El número de clínicas y hospitales ha sido insuficiente. Y no solo insuficiente, sino que pasó, por ejemplo, en el año 2017, que se cayó un hospital aquí en Puebla. ¿Cuál fue? San Alejandro. Ese hospital deja de operar y las personas siguen solicitando servicios de salud. En 1985, el Hospital General de México también se cayó con otro sismo. Y a pesar de todo eso, tienen que seguir atendiendo. Es un reto muy importante, por lo cual se han creado grandes instituciones como, por ejemplo, el Hospital Federico Gómez en 1943, el Instituto Nacional de Cardiología en 1944, el de Enfermedades de la Nutrición en 1946, el Hospital La Raza, el Centro Médico Nacional del Seguro Social y, como decíamos, estas campañas de vacunación. La vacunación es muy importante para todos. Esta vacunación nos va a ayudar a regresar a las clases. Así que, por favor, no olviden que vamos a tener que usar el cubrebocas, usar el gel antibacterial, cumplir con la nueva normalidad. Les deseo que sean muy felices, espero les haya agradado esta clase y nos vemos pronto en el salón de clases.
Gracias y buen día.